Pueden tomar sus lugares, amada iglesia. Estaba yo viendo esta lectura juntamente con todas las lecturas que se han estado compartiendo en estos cultos y en estos días. Y también aquí puedo ver, en esta lectura, también podemos encontrar la Navidad también aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si tienen allí su lectura, no la pierdan de vista. El primer versículo dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando el texto? De Jesús, de la venida de Jesús, del nacimiento de Jesús, de su ministerio desde luego, su sacrificio, su resurrección. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Por eso les decía que puedo ver aquí lo que estamos celebrando, la Navidad, en esta lectura de la Biblia. El versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos dicen amén? Corporalmente anduvo caminando los caminos, las veredas, los montes, los mares, amén. Aleluya, las aldeas, en las casas, en el templo y en todos los lugares, haciendo bien. Dice entonces el texto: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Yo he visto la gloria de Dios en mi vida. ¿Cuántos hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida? Levanten sus manos y alaben su nombre santo. Hace 50 años que vi su gloria por primera vez. Por cierto, recordamos nosotros esas fechas memorables. 5 de marzo, año del 72, han pasado 50 años. Vimos la gloria de Dios, esta luz verdadera que llegó a la vida de mi padre, de mi madre, porque fueron los primeros convertidos. Cuando estábamos sin esperanza, en los vicios, en la miseria por el pecado, pero luz nos resplandeció, esta luz verdadera que es Jesús. Y desde entonces, como dice el canto que cantamos, desde entonces somos felices, desde entonces somos dichosos. Entonces, hermanos, esta luz verdadera ha llegado a nuestra vida. Hemos visto la gloria de Dios y bendito su nombre para siempre. Y aclara aquí, hermanos, ¿por qué esa gloria de Dios? Dice: la gloria como del unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito del Padre? Jesús. Digan conmigo: Jesús. Aleluya, porque ese nombre es nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en el tiempo de los evangelios invocaron el nombre de Jesús y fueron ayudados, perdonados, salvos, restaurados, libertados por el nombre bendito de Jesús? Y esta bendición está aquí en el Salto. ¿Cuántos dicen amén? Esta bendición, la gloria de Dios, está aquí hoy, en estos momentos, en la iglesia, el divino Salvador. Pero pensando en esto, vino esta porción de la Biblia a mi corazón, a mi mente. Pero al mismo tiempo de pensar en la Navidad, de pensar en que la luz vino al mundo y vimos la gloria de Dios y tenemos la vida de Jesús, vino a mi mente, venía a mi corazón por la palabra, desde luego, que yo compartiera con ustedes el gran ejemplo de Jesús para nosotros. Porque gloria a Dios, celebramos el nacimiento de Cristo. Pero si vemos su vida, si vemos su ministerio, hasta el último momento de su vida en la cruz del Calvario, Él sirve al Padre, muy obediente, y la Biblia describe que con una obediencia de muerte y muerte de cruz. Entonces, encuentro en la Biblia que esta luz verdadera que el Salvador dice: ejemplo os he dado. Y vamos a ver ese ejemplo de Jesús para usted, para mí, para todos. Vayan conmigo a la carta a los Filipenses. Sí. Bendito es el nombre del Señor. Mientras buscan ustedes Filipenses capítulo 2, les vuelvo a repetir:
pensando en las porciones de la Biblia que se han estado compartiendo, predicando y hablando del nacimiento de Jesús, y hoy celebrando Navidad, escuchando los cantos de Navidad, Dios ponía en mi corazón estas citas que estoy compartiendo con ustedes, y sentía yo en mi corazón predicarles, hablarles del ejemplo que tenemos en Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, ¿qué dice? ¿En quién hubo este sentir? En Cristo Jesús. Vamos a seguir. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, siendo Dios, dice la Biblia, que tengamos nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios se hizo hombre, y siendo Dios haciéndose hombre y habitando entre nosotros, cuánto bien hizo a la humanidad, cuánto bien hizo a la gente, que lo mismo usted y yo debemos de tener ese mismo sentir. ¿Y cómo tendremos el mismo sentir que Jesús? Para ver las necesidades que hay, tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Él salía y se encontraba con paralíticos, con enfermos, con ciegos, con mancos, con leprosos, con endemoniados, con gente llorando. Amén. Si Él vino a servir, nosotros de la misma manera hemos sido salvos para servir a Dios también. Gloria a Dios que estemos en el templo, esto es bueno. Cantar en la casa es bueno, orar en la casa es bueno, leer la Biblia en la casa es bueno. Pero también debemos tener el mismo sentir que Jesús tuvo. Él sabía que había multitudes dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. De la misma manera nosotros tenemos que salir, porque también recordemos que hay una gran encomienda de ir y predicar el evangelio. Si Jesús vino a este mundo, esa luz verdadera, y vimos su gloria, es para que también nosotros le sirvamos a Dios predicando, orando. Me platicaba exactamente ayer el pastor Federico mientras cenábamos y hablábamos del tiempo de la pandemia, cuando muchos murieron en las iglesias, pastores, y él me testificaba, me decía: pastor, en medio de la pandemia me buscaban los hermanos para ir a orar por ellos, y yo iba, pastor, a orar por ellos, y mire, el Señor me libró. Y muchos que tenían miedo de orar por los enfermos se contagiaron y murieron. Pero yo iba en el poder de Jesucristo, yo iba en el nombre de Jesús, y hermano, aquí estoy para la gloria de Dios. Porque si el Señor nos llamó a servirle, no importando los peligros, pastor, el Señor nos ha llamado, porque hay gentes que necesitan una oración, hay gentes que a punto de morir necesitamos hablarles de Jesús. Hermanos, al celebrar Navidad, al celebrar el nacimiento de Jesús, tenemos que también hacer nuestro cada uno de los ejemplos que Jesús nos da en su vida. Siendo Dios, se hizo hombre. Y yo me quedaba maravillado, porque comencé a meditar y buscar, y venía a mi corazón y venía a mi mente las citas de la Biblia que yo he leído, solamente las verificaba y me aseguraba qué lecturas eran. Y comencé a ver que Jesús,
al venir a este mundo, como lo estamos mirando, vino a servir. Vayan conmigo al Evangelio de San Mateo ahora. San Mateo, que es el primer evangelio que tenemos, ¿verdad? Capítulo 20. Santo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. San Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre, ¿qué? Oh, gloria a Dios. Esto es Navidad, hermanos. Esto es Navidad. No para ser servidos, sino para servir. Ejemplo os he dado, dice Jesús. Aleluya. Yo alabo y bendigo el nombre de Dios por su palabra. Y si ustedes se están viendo conmigo, el versículo se refiere desde que fue concebido, desde que nació en Belén de Judea. Yo puedo ver aquí lo que dice San Lucas capítulo 2, San Mateo capítulo 1, lo que dice Isaías acerca del nacimiento de Jesús. Si usted ve conmigo y examina el versículo, aquí también está el nacimiento de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Miren qué servicio, hasta dar su vida. Amén. Nosotros también debemos disponernos al servicio de Dios y, si fuera necesario, ofrendar nuestra vida por causa del Evangelio. Jesús dice que bienaventurado el que perdiere su vida o el que pusiere su vida por causa de él, la hallará. ¿Cuántos hermanos han muerto por servir a Dios? ¿Cuántos hermanos los han matado por la predicación del Evangelio? Que la Biblia da testimonio que están en el altar diciendo: Señor, ¿hasta cuándo harás justicia? Pero se les ha dicho que se esperen un poquito más, porque falta que se complete el número de los que han de dar su vida por el servicio a Dios. Nosotros que andamos en los pueblos, en muchos lugares, cuando oramos, porque siempre oramos antes de irnos, antes de que prendan la camioneta, ya nos aseguramos que ya está todo, Biblias, folletos, los instrumentos y todo. Y nos encomendamos al Señor. Pero estoy consciente en esa oración: Señor, si al ir a este lugar donde vamos muriéramos por causa de tu nombre, bendito tu nombre, Señor. Somos bienaventurados, Padre, pero en tu nombre vamos. Solamente pedimos que tu presencia bendita vaya con nosotros. Y si tu presencia va con nosotros, henos aquí, Señor. Hasta aquí el Señor nos ha guardado, pero está nuestra vida puesta al servicio de Dios. Y si fuera que tuviéramos que ofrendar nuestra vida, ejemplo tenemos en Jesús. Ejemplo tenemos en Jesús. Gocémonos en celebrar la Navidad, pero aprendiendo con qué propósito vino Jesús al mundo, a la tierra. Yo encuentro en la Biblia que, siendo aún muy oscuro, Él ya estaba orando. Él ya estaba en comunión con el Padre. ¿Cuántos alabamos a Dios por su palabra? Y miren qué ejemplos tan grandes aquí en la Biblia de la vida de Jesús. Evangelio de San Juan, nuevamente. Capítulo 13, San Juan 13, alaben a Dios. 13:13, San Juan 13:13 en adelante.
Vosotros me llamáis maestro y Señor. ¿Cómo le llamamos? Y decís bien. ¿Qué dice? Él es maestro y Señor. Él dice que sí. Si me llaman maestro, si me dicen Señor, bien dicen porque lo soy. 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué dice? Aleluya. ¿Qué hizo el Señor aún en el servicio? Lavó los pies de los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo meditaba en esta parte de la Biblia. Jesús en su servicio, en su humillación, siendo Dios, se hizo hombre. Y en el servicio, Él pone un ejemplo, lava los pies de los discípulos. Amén. Y a veces nosotros en cualquier servicio no queremos participar, porque yo me rebajo. Me ponen a barrer, me ponen a trapear, me ponen a preparar los baños. No, eso a otro. Jesús se dispuso como un siervo, como obediente al Padre, que hasta se dispone a lavar los pies de los discípulos. Amén. Porque hay muchos trabajos y muchas encomiendas en la obra de Dios que a veces nosotros pensamos que son humillantes. No, mis amados hermanos, es de grandísima bendición. Por eso no nos neguemos a lo que sea en la obra de Dios, aún lo que veamos nosotros, que como yo. Mejor que me pongan quizás a predicar o a dirigir, allá estar allá adelante donde me vean todos. No, hermanos, ningún trabajo en la obra de Dios es en vano. ¿Cuántos dicen amén? Y bendito el nombre del Señor. Recuerde usted que siendo Dios se hizo hombre. Y miren por ese servicio cómo era usada su vida. Que la palabra que Él hablaba eran palabras de vida eterna, eran palabras de poder, que perdonaban, que sanaban, que restauraban, que bendecían. Mucho tenía que ver su servicio, su humillación como siervo, su obediencia al Padre. Amén. Nosotros podemos ser usados, por supuesto, pero tenemos que llevar a cabo ese gran ejemplo que Jesús nos deja de servicio y de entrega. ¿Cuántos alabamos a Dios? Haciendo y comenzando a hacer un resumen de todo lo que Jesús hizo, lo mencionaba yo al principio. ¿A cuántos el Señor les perdonó sus pecados? A muchísima gente. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos los sanó de sus enfermedades? ¿A cuánta gente le dio de comer? A multitudes. ¿Se acuerdan cuando multiplicó? Amén. Yo les testificaba hace rato, y no lo digo por jactancia, la gloria le pertenece a Dios. Cuando les platicaba yo de mis hermanos, mi hermano Samuel y de mis hermanas que vinieron, nosotros ya habíamos comido y ya nos estábamos preparando para el culto. Y alguien de las hermanas mencionó, habían unos hermanos que preguntaron por usted. Y luego pensé, yo ya comí, a lo mejor mis hermanos no han comido. Me vengo rápido, a ver, digo, si están aquí, si eran hermanos, aquí estarán todavía. Y ahí estaban mis hermanos. Hermanos, vinieron a gozarse con nosotros, amén. Vénganse, hermanos, los llevo a comer, los llevo a la mesa. Y a lo mejor comprometí a los hermanos de la cocina, pero gloria a Dios, servir a Dios es una bendición grande. Jesús le dio de comer a tantísima gente. Es bueno celebrar la Navidad, gloria a Dios, soy el primero en decir amén. Pero vamos a vivir la vida que Jesús vivió. Vamos a poner, aleluya, en nuestra vida lo que Jesús hizo.
Usted ve a una persona que no ha comido, invítelo a comer. Nos pasa en la casa, la gloria sea para Dios. Aunque yo no esté, estén mis hijos, estén mis hijas, estén mis nueras o esté mi esposa, quien esté, llega alguien a buscarnos, hermano, un vaso de agua, hermano, ¿ya comiste? O pásate a la cocina. Si no hay, ahorita preparamos. Y si no hubiera nada, ahorita lo mandamos a comprar. Es una bendición grande servir a Dios, aún compartiendo los alimentos, la bendición que Dios nos da. Y como testimonio les digo, hay abundancia de comida en casa. Porque cuando le servimos a Dios, recuerden que Dios lo multiplica hasta que sobre y abunda. ¿Cuántas canastas se acuerdan que sobraron de aquella multitud después que comió? 7, 12 canastas. Ejemplo tenemos de Jesús. Gloria a Dios que celebramos la Navidad, gloria a Dios y sigamos celebrando. Pero tenemos un ejemplo de servicio en Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ya les dije, ¿verdad? Sanó a los enfermos, consoló a los que lloraban. Me acuerdo cuando Jesús llegó a la ciudad de Naín, dice que llevaban a sepultar a un muchacho y su madre ahí va llorando, era único hijo, y se acercó y Jesús le dice: no llores, mujer. Dispuesto a ayudar aún al que lloraba. ¿Cuánta gente sufre situaciones difíciles? Y usted y yo podemos acercarnos a ellos. No llores. Hoy te vengo a hablar del poder de Jesús, del amor de Dios, que puede ayudarte en esta situación difícil que tú tienes. Porque la Biblia dice que a esa mujer que lloraba, Jesús mandó que pararan el féretro y lo tocó, y aquel muchacho resucitó y se le entregó a su madre. En el servicio a la humanidad, porque Él vino a servir, no vino para ser servido. Y Jesús dice que ejemplo nos ha dado. Me acuerdo que muchos fueron a pedirle ayuda, y viene a mi mente y viene a mi corazón Jairo. Su hija, como de 12 años, estaba a punto de morir. Va en busca de Jesús y le dice: maestro, tengo a mi hija agonizando, ve a mi casa. Y yo encuentro en la Biblia que Jesús atiende a quien lo buscó para que fuera a su casa. La Biblia dice que se encaminaron a la casa de Jairo. Y luego encontramos la historia de la mujer que los alcanza y fue sana de aquella enfermedad que le azotaba. ¿Cuántas veces vienen a buscarnos a nosotros? Porque saben que somos cristianos, porque saben que oramos por las necesidades. Y vienen: oiga, yo sé que usted ora, ¿por qué no va a mi casa? Tengo una necesidad. Gente inconversa ha llegado a mi casa, gente inconversa me ha llamado. Y yo creo que más de uno de ustedes ha tenido la misma experiencia. Nos vienen a buscar. No nos neguemos. Cuando con nosotros está el poder de Dios, el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Amén. Jesús, al venir a este mundo, no se negó en ir con quienes fueron a buscarle, porque tenían necesidad que Él les ayudara. Bendito sea el nombre del Señor. Aún con los que le buscaron de noche. ¿Alguien que ustedes se acuerden en la Biblia que le buscó de noche? Nicodemo. Y no dijo: es que ya estoy descansando, mañana te atiendo. Era necesario en esa noche que Jesús le dijera: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Yo encuentro en la Biblia que aún de noche atendió a quien le buscó. ¿Estamos nosotros dispuestos, aún si nos vienen a buscar a medianoche, en la madrugada?
O mandamos decir, dile que mañana venga. Ejemplo os he dado. No sé si usted ha tenido la experiencia y le ha pasado que vienen a buscarle en la noche, mi mamá, mi papá, o mi esposo, o mi esposa, o mi hijo está agonizando. Y usted dice, ay, luego voy, o dile que luego voy. Y cuando menos siente usted, pasan unas horas y dicen, falleció la persona. Y usted se queda con esa gran carga. Pude hablarle de Cristo y no lo hice. Pude haber orado por él diciéndole que Cristo ya murió por su salvación. Y hay noticias que acaba de morir. Yo encuentro en la vida de Jesús que aún de noche se dispuso a hacer la obra encomendada por el Padre. Es bueno que celebremos Navidad, es bueno, pero meditemos en la vida, en el ejemplo, en el servicio de Jesús. ¿Cuántos alabamos a Dios? Bendito es el nombre de Jesús. Al grado que dice la palabra que Él nos dijo que oráramos al Padre para que levantara obreros, porque su mies es mucha, los obreros son pocos. Él veía las multitudes, como lo mencioné al principio, dispersas, desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión, dice la Biblia, de las multitudes. Que haya este mismo sentir en nosotros. Porque podemos pensar, yo ya soy salvo, mi familia ya es salva, que se pierdan los que se pierdan. Si quieren que busquen de Dios. No, Jesús, la Biblia da testimonio que iba a buscarlos. Tanto que encuentro en la Biblia que en el monte o en los montes o allá en los panteones fue en busca de un hombre endemoniado. Amén. Nadie lo buscaba, a lo mejor ni su propia familia, pero él vino a servir. Y aquel hombre, la Biblia da testimonio que fue libre. ¿Cuántos alabamos a Dios? Esta luz verdadera que ha venido al mundo. Y es bueno que le digamos Señor, y es bueno que le digamos Maestro, porque Él dice lo soy. Pero les he dado un ejemplo. Bendito sea el nombre de Jesucristo, a quien damos la gloria, honra y alabanza. Y termino con esto. Me maravillo también de la vida de Jesús al venir a este mundo. Vayan conmigo a San Mateo, capítulo 21. San Mateo, capítulo 21. Esta luz verdadera. Jesús, quien siendo Dios se hizo hombre. Miren qué ejemplo tenemos en la Biblia. San Mateo les dije, ¿verdad? 21, versículo 12. ¿Qué dice? Todo el texto es importante, todo el texto es de bendición, pero en la primera parte, yo quiero hablarles de la primera parte. Y entró Jesús en el templo. Esto a mí me dice que hay un ejemplo en la vida de Jesús. El templo debe ser primordial, necesario, importante en la vida cristiana. Y ahí mismo en el mismo capítulo, versículo 14, la primera parte, como dice, y vinieron a él, ¿en dónde estaba?
En el templo. Miren, en el mismo capítulo, solamente diferentes versículos. En el mismo capítulo, solamente diferentes versículos. Versículo 23. Cuando vino al templo, en un mismo capítulo, solamente cambiando de versículo, encuentro una y otra vez Jesús en el templo, Jesús en el templo, Jesús en el templo. Y él dice, ejemplo os he dado, obediente. Venir al templo es obediencia a Dios. Y mayormente cuando vemos que el regreso de Cristo está a la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Véngase, mi hermano, al templo. Tenemos ejemplo en Jesús, esta luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aleluya. Siendo Dios se hizo hombre, y como hombre yo veo en la Biblia que siempre estaba en el templo. Amén. Gracias a Dios, porque ahora somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos. ¿Cuántos alabamos al Señor por nuestra salvación? Y hermanos, firmes y adelante hasta el último suspiro. Ejemplo tenemos en Jesús. ¿Cómo? La Biblia dice, inclusive en una de las 7 palabras que tanto se predican, sobre todo en Semana Santa, una de las 7 palabras. Y aquí quiero terminar con ustedes. Ejemplo tenemos en Jesús, firmes, fieles hasta el último suspiro. Entregó su espíritu diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué testimonio, qué ejemplo me da esto? Fiel, firme, obediente hasta el último momento de su vida. El mayor ejemplo es Jesús. Gracias a Dios por la Navidad. Gracias a Dios por la celebración. Pero aquí tenemos la vida que Él llevó. ¿Y cuántos apóstoles, como el apóstol Pablo, convencido y seguro de su vida, él dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo? Al grado que al último y antes de morir he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué testimonio hay en el apóstol Pablo? Hasta el último momento, fiel, firme y obediente. Gracias a Dios por su palabra. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie y digamos, Señor, gracias por la Navidad, gracias por el nacimiento de Jesús, gracias por toda su vida, pero hay un ejemplo para mí. Amén. ¿Alguien quiere venir al altar? Venga. ¿Alguien quiere venir al altar? Venga. Y diga en el altar, Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor, aquí vengo. Tu palabra dice que es bueno que yo te llame Señor, es bueno que yo te llame Maestro, porque lo eres. Pero está escrito en tu palabra, ¿qué ejemplo nos has dado? Y qué gran ejemplo que la Escritura registra, que siempre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué gran ejemplo que sus últimas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El mismo Jesús que nació en Belén de Judea. Mi Padre bendito, mi Padre celestial, como mencionaba el pastor también hace rato, cuando él decía que es el último domingo de este año 2021, el último domingo.
conocido como el día del Señor. Somos bienaventurados en estar en tu casa. Pero como el salmista decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y que tengamos a bien escoger estar a las puertas de tu casa, que habitar en las moradas de maldad. Mi Padre, gracias, porque tenemos el mayor ejemplo de vida, de servicio, de entrega, de obediencia en Jesús, que hace más de 2000 años Él vino a este mundo. Y hoy lo celebramos con cánticos, con alabanzas, con participaciones, con música. Si hay alguno que está enfermo, pase al altar. Si hay alguno que tiene necesidad, venga al altar. Tienes hijos que no son convertidos, ven al altar. Y dile: Padre, mi familia, mis hijos, mis hijas, mis yernos, mis nueras, papá, mamá, el esposo, la esposa. ¿Alguien quiere venir y doblar sus rodillas y pedir por tu familia que aún todavía no es salva? ¿Conoces de alguna necesidad, de algún enfermo, de algún necesitado? Ven al altar. Padre Celestial, sé que tus oídos están atentos y sé que tu mano está extendida, Padre, los que pasan para orar por sus hijos. ¿Cuántos de ellos están en el alcoholismo, en drogadicción, en rebeldía? ¿Cuántos están en cuestiones de tinieblas, de ocultismo? Padre Celestial, me uno a la oración con mis hermanos y mis hermanas que piden misericordia por su familia, que piden misericordia por su descendencia. ¿Cuántos están en la idolatría? ¿Cuántos son rebeldes? ¿Cuántos son opuestos y no obedecen, aún ya conociendo, aún habiendo nacido en el Evangelio? Levantamos esta oración y pedimos, Padre, en este último domingo del año, que tengas misericordia de la familia, que no sigan viviendo sin Cristo, mucho menos que mueran sin salvación. Haz misericordia con la familia que aún falta. Y a los que estamos firmes, que no caigamos, que permanezcamos fieles, firmes, obedientes, hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Hay alguno que pasó y está, Señor, en el altar enfermo o enferma? En el nombre bendito de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, mis hermanos, Señor, puedan recibir sanidad divina. Lo que es imposible para los hombres, posible es para ti. Tócalos con tu poder ahí donde están. Di tu palabra. Amén, aleluya. Y los enfermos son sanados por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Alguien vino por primera vez. Sea tu palabra, y solamente tu palabra, obrando en su vida para arrepentimiento y para perdón de sus pecados, y para darle salvación por la fe en Jesús. Te damos gracias.